Bueno, eh, hasta el momento hemos realizado eh, un proceso de síntesis de interruptores, encontrar qué interruptores se requieren en un circuito, en un convertidor conmutado, más bien. ¿Cómo podemos agregar las pérdidas? Hicimos toda una explicación de dónde se obtienen esas pérdidas en los componentes reales. Y vamos ahora a construir un modelo equivalente de todo el circuito conmutado. Nosotros tenemos estados. La idea es llegar a un único circuito que represente todo el convertidor. Entonces, para eso vamos a seguir utilizando el convertidor boost. Lo vamos a utilizar para la explicación. Entonces, vamos a ir a la topología del convertidor boost. Vamos a incluir por el momento solo las pérdidas en el inductor. Y tenemos acá nuestro circuito. La resistencia serie, el voltaje de entrada, S1, S2, el condensador y nuestra resistencia a la salida. Para eso, entonces, recurrimos a nuestro análisis de estados, el estado 1, en el cual tenemos el siguiente circuito, ¿no? Recordemos que este estado va desde de 0 a D, S1 está en ON y S2 está en OFF. Y el circuito equivalente es el siguiente. ¿Sí? Recordemos que solamente estamos haciendo pérdidas en el inductor. Ok, y analizamos nuestras variables, ya que ya conocemos el voltaje en la inductancia. Obviamente acá tenemos una corriente sobre la inductancia y lo encontraremos. Entonces, el voltaje en la inductancia en el primer estado es, obviamente recordemos que esto es, el voltaje en la inductancia corresponde a un voltaje promedio más unas variaciones en el voltaje, ¿no? Ahora, el voltaje en la inductancia, entonces hagamos la malla, es VI menos IL por RL, ya de una vez aplicando bajo la aproximación de bajo Ripple. Y para el condensador, la corriente es menos la corriente de salida, o sea, B menos BO sobre RO. Eso para el primer estado. Para el segundo estado, en donde va de, bueno, digamos que el rango es de 1 menos D, eh, S1 está en off, S2 está en on, recordemos que esto es por TS, y el circuito equivalente es el siguiente. El diodo encendido, el MOSFET apagado.
Y tenemos nuestras ecuaciones para ese estado, en el que BL es igual a BI menos IL por RL menos BO, ¿sí? Ya que BO está acá en paralelo a la resistencia y al condensador. Y ya obviamente estamos aplicando la aproximación de bajo ripple. Y lo mismo para el condensador. Será la corriente en la inductancia menos la corriente en la salida, que es la corriente que entra a este nodo, IL, y la que sale es IO. Y la que baja es la del condensador, IC. Y tenemos que la corriente en el condensador en ese estado es menos la corriente de la inductancia menos el voltaje a la salida sobre RO, que es la corriente a la salida. Hacemos balance. ¿Sí? Y encontramos entonces BL, que es igual a BL promedio más variaciones o AC, haciendo la aproximación de bajo ripple, es igual a 0. ¿Por quién? Por la aproximación de bajo ripple. Entonces tenemos que BL promedio es igual a 0, porque ya sabemos que el voltaje promedio en la inductancia es 0, y va a ser igual a la ecuación del primer estado, BI menos IL por RL por D por TS, más la ecuación del segundo estado, BI menos IL por RL menos BO por 1 menos D por TS. Ya sabemos que como está es igual a 0, pues TS se va. Y nos queda que 0 es igual a BI. Este término también se va con este de acá. Y nos queda menos IL por RL más, menos BO por 1 menos D. ¿Listo? Y tenemos que, pues BO es igual a BI sobre 1 menos D menos IL por RL sobre 1 menos D. ¿Cierto? Nos faltaría, esto es para el balance de voltios por segundo, nos faltaría para el balance de carga, que IC es igual a IC promedio más el IC de variaciones. Ya sabemos que este lo vamos a hacer 0 por la aproximación de bajo ripple. Y tenemos que IC promedio, que es igual a 0, es igual a la ecuación del primer estado, menos BO sobre RO por D, porque ya para qué escribimos TS si ya sabemos que se elimina, más IL menos BO sobre RO por 1 menos D. 0 es igual a IL menos BO sobre RO. O sea que IL promedio es igual a BO sobre RO. ¿Listo? Importante tener en cuenta que, mire, la corriente de entrada es la misma corriente de la inductancia. Entonces la corriente de entrada es igual a la corriente promedio de la inductancia. Eso es importante. Si nosotros queremos definir eficiencia, que si no estoy mal ya lo hemos hecho, era potencia a la salida sobre potencia en la entrada
Potencia a la salida es BO por IO sobre BI por II. Y acá tenemos BO por IO, que es BO sobre RO, sobre BI por II, que es IL. ¿Pero qué es IL? Es BO. Perdón, discúlpenme. Acá está. Discúlpenme muchachos, porque acá me quedó mal una partecita. IL por 1 menos D menos BO sobre RO. O sea que IL es igual a BO sobre RO por 1 menos D. Listo, qué pena con ustedes. Este de acá se cancela con este, para este término. ¿Sí? Listo, entonces continuando, igual sigue aplicando lo que habíamos definido. Entonces I, ¿cierto? I, que es el mismo IL, sería BO sobre RO por 1 menos D, ¿cierto? Entonces podemos cancelar este término, este de acá, y nos quedaría que la eficiencia es BO sobre BI sobre 1 menos D. O sea, BO por 1 menos D sobre BI. ¿Pero qué es BO? BO es BI sobre 1 menos D menos IL por RL sobre 1 menos D. Y esto multiplicado por 1 menos D. Sobre BI. Y tenemos que la eficiencia es igual a 1 menos IL, ¿sí?, por RL sobre BI. ¿Listo? Esa es la eficiencia solamente teniendo en cuenta las pérdidas en la inductancia. Ahora, podemos involucrar el valor de la corriente en la inductancia, que será, bueno, 1 menos, que es IL. IL es BO BO sobre RO 1 menos D. Y este término, que es la corriente en la inductancia multiplicada por RL sobre BI. ¿Listo? Y eso tenemos que la eficiencia es igual a 1 menos BO por RL sobre RO 1 menos D por BI. Esa es la eficiencia del convertidor. Bueno, también podemos definir el voltaje a la salida de otra forma. ¿Cómo lo es? ¿Sí? Teniendo en cuenta que la definición anterior, voltaje a la salida es BI sobre 1 menos D menos IL por RL sobre, sobre 1 menos D. ¿Sí? Esa es la definición que teníamos acá. ¿Sí? Entonces, tomemos cuál es el valor de IL.
el valor de IL es igual a BO sobre RO sobre 1 menos D. Entonces tenemos que IL es BO sobre RO por 1 menos D. Eso es IL. IL está multiplicado por... no. IL no está multiplicado por nada. Sí, perdón. Está multiplicado por RL sobre 1 menos D. ¿Listo? Entonces tenemos que BO es igual a BI sobre 1 menos D menos BO por RL sobre RO por 1 menos D al cuadrado. Y factorizando tenemos que BO es factor de 1 menos RL sobre RO por 1 menos D al cuadrado. Perdón, más porque este término pasa al otro lado a sumar. Igual a BI sobre 1 menos D. Y tenemos que BO sobre BI, ¿sí? Es igual a 1 sobre 1 menos D por este término que pasa a dividir. ¿Listo? Y ese término que pasa a dividir es el siguiente. Es, miremoslo así, miremoslo así. 1 más RL sobre RO por 1 menos D al cuadrado. ¿Listo? Y si tenemos en cuenta la eficiencia, como ya la habíamos definido anteriormente, ¿cierto? BO por IO sobre BI por I, que es igual a IL, ¿cierto? Y tenemos que BO por BO sobre RO, o sea, la corriente a la salida, sobre BI, y que es IL, es BO sobre RO sobre 1 menos D, ¿cierto? Y tenemos que este término y este término se cancelan, y nos queda que BO sobre BI por 1 menos D es la eficiencia. ¿Y qué es BO sobre BI? Es el término que acabamos de encontrar. Entonces la eficiencia es 1 sobre 1 menos D por 1 sobre 1 más RL sobre RO 1 menos D al cuadrado por, eso es BO sobre BI, y ese BO sobre BI está multiplicado por 1 menos D. Y se pueden cancelar estos términos. Y tenemos que la eficiencia es 1 sobre 1 más RL sobre RO por 1 menos D al cuadrado. ¿Listo? Entonces, condiciones para tener una alta eficiencia. ¿Sí? Que RO por 1 menos D, ¿sí? Sea pues mayor, digamos que en términos muy mayor que RL, esto al cuadrado. ¿Sí? ¿Para qué? Para que este término de acá sea muy pequeño, y ese número muy pequeño más 1, pues la relación intente ser lo más cercana a 1 sobre 1, ¿no? Y así poder tener alta eficiencia.
Eh, Eso es, en términos, digamos que algo que nosotros ya conocíamos a partir del circuito. Pero comenzando esta sesión, dijimos que la idea era tener un circuito equivalente sin estados, ¿sí? Sino que tener un circuito equivalente de esos dos estados que teníamos, ¿no? Entonces debemos construir, ¿sí? El circuito equivalente. ¿Listo? ¿Y cómo vamos a construir ese circuito equivalente? Tenemos en cuenta nuestras funciones, ¿no? Que BL y también IC. ¿Listo? Entonces debemos recordar esas funciones, ¿cierto? Eh, Acá la tenemos. BI, ¿sí? Menos IL por RL menos BO por 1 menos D. Esa es la primera ecuación. Y la segunda es IL por 1 menos D menos BO sobre RO. Listo. Ahí tenemos nuestras dos ecuaciones. Las vamos a reescribir en términos de que tenemos aproximación de bajo Ripley, por lo tanto el voltaje en la inductancia será, ¿sí?, el voltaje promedio de la inductancia y la corriente promedio del condensador, ¿cierto? O sea, al aplicar esto, ya sabemos que esto es más o menos igual a la corriente promedio en el condensador y el voltaje promedio en la inductancia. Entonces tenemos que hacer dos circuitos, ¿sí? Uno que cumpla con el voltaje en la inductancia. Entonces tenemos por acá una fuente, tenemos una resistencia, tenemos una inductancia y tenemos un voltaje a la salida. Entonces tenemos acá nuestro voltaje en la entrada, nuestra RL y la inductancia. Pero, ¿sí? Bueno, vamos a dejarlo un momento por acá, la inductancia y esta fuente, ¿sí?, que es BO por 1 menos D, ¿cierto? Entonces, miren que nosotros estamos diciendo que ese voltaje en la inductancia promedio es igual a cero y la corriente en el condensador es igual a cero. O sea, un cortocircuito, ¿sí? Porque el voltaje, analizando ese modelo, ¿no? Analizando, esa inductancia, ¿sí?, es un cortocircuito, ¿sí? ¿Por qué? Porque el voltaje sobre ella es igual a cero. ¿Listo? Entonces miremos. Este circuito debe representar la ecuación BL promedio igual a BI menos IL por RL menos BO 1 menos D. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Que este BL más menos, ¿cierto? En este circuito está corriendo una corriente que se llama IL. Debemos hacer la malla, ¿no? Para encontrar ese voltaje en la inductancia. Entonces, hacemos la malla. Más el voltaje de esta fuente menos el voltaje de esta fuente más la corriente por la resistencia. Entonces tenemos más el voltaje de esta fuente, que es VO por 1 menos D, menos el voltaje de entrada más, porque este está más menos por el sentido de la corriente, RL por la corriente. ¿Cuál es la corriente de ese circuito? IL, más el voltaje en la inductancia. Esto igual a cero. Y pues despejamos, ¿no?
BL es igual a BI menos RL y L menos BO 1 menos D. O sea, tenemos correcto este circuito representa esta ecuación, ¿cierto? Ahora la corriente en el condensador, ¿sí? Entonces tenemos una fuente de corriente dependiente de quien D y L por 1 menos D, que es la forma de escribirlo, ¿sí? Y acá lo analizamos en términos de nodos, ¿no? La corriente en el condensador, ¿sí? Perdón, lo voy a dibujar en rojo. Y la, eh, la resistencia a la salida. ¿Listo? Entonces, ¿acá qué tenemos? Acá tenemos más menos el voltaje a la salida, ¿cierto? Ya estamos hablando en términos promedio. Este es RO. Bueno, ¿quién entra acá a este nodo? A este nodo entra en la fuente de corriente dependiente. ¿Quién sale? Sale la corriente en el condensador, ¿sí? Y como la corriente en el condensador, ¿cierto? Promedio es igual a cero. Entonces lo que nosotros vemos es que en este circuito lo que tenemos es un circuito abierto, porque la corriente promedio es igual a cero, ¿no? O sea, ese condensador equivale a un circuito abierto. En este caso, eh, como el voltaje era igual a cero, pues equivale a un cortocircuito. Hagamos, reescribamos, ¿no? Entonces, ¿quién es IC? IC en promedio es igual a cero y esa función debía cumplir que IL por 1 menos D menos BO sobre RO, ¿cierto? Y eso es lo que tenemos. Haciendo nodos obtenemos esta ecuación, ¿sí? Entonces, veamos los dos circuitos, ¿sí? Más BI menos RL, nuestra fuente de voltaje, que se llama BO1 menos D, y por el otro lado tenemos una fuente de corriente que se llama IL por 1 menos D, que entra a un nodo y tenemos esos dos circuitos equivalentes. ¿Cómo los podemos unir? ¿Sí? Miren que esta corriente está en función de esta corriente de este lado, ¿no? O sea, este de acá es IL. Y este voltaje de acá, que se llama BO, pues esta fuente dependiente depende del voltaje de este lado del circuito. Entonces, acá es donde vamos a incluir el transformador DC ideal. Solo aplica, ¿sí?, como un método matemático para la solución de circuitos. No existe un transformador DC, ¿sí? Entonces, vamos a tener por acá en cuenta una fuente de voltaje, ¿sí?, una resistencia y ¿cómo lo unimos? ¿Sí? Mire que este está en función de este voltaje que está en paralelo a esta fuente y esta corriente está en función a esta corriente que está entrando a la fuente de voltaje, ¿no? Entonces podemos incluirlo de la siguiente forma.
tenemos el transformador, ¿sí? Se representa así. El punto, obviamente el punto es muy importante. Y tenemos nuestra resistencia de salida. ¿Sí? ¿Qué hicimos? A través de este transformador eliminar estas dos fuentes dependientes. Me falta escribir por acá. VI, RL y RO. Ahora, vamos a revisar cuál es la relación de transformación, ¿no? Si yo voy de aquí a acá, ¿cierto? O sea, ¿cuál es la ganancia de cuál es la relación de transformación de ese transformador, por decirlo así? ¿Sí? Pues miren, de derecha a izquierda le da una ganancia de 1 menos D. De izquierda a derecha le da una ganancia de D de 1 menos D a 1. ¿Sí? Entonces, ese transformador tiene una relación de 1 menos D a 1, ¿sí? Porque mire, el voltaje entra por acá y ¿qué voy a ver acá en este punto? En en ese devanado. Voy a ver cuál es el voltaje que hay en paralelo a la salida del transformador. Es VO, ¿sí? Entonces yo en estos dos puntos tengo VO. ¿Y cómo es la relación de transformación? 1 a 1 menos D. Bueno, digamos que en este caso, viéndola de aquí a acá, es 1 a 1 menos D. De este lado a este lado es 1 menos D a 1. Y tenemos que ese voltaje en esos bornes será VO por 1 menos D. ¿Listo? ¿Cuál es la corriente que entra al transformador? Es esta, es IL. ¿Sí? ¿Y cuál es la corriente que sale del transformador? En torno a la corriente es, digamos que de forma contraria al voltaje. El voltaje, ¿sí? Digamos que este es el primario, ese es el secundario. Entonces, en torno al voltaje, el voltaje del secundario es igual a la relación, ¿cierto? A la relación de transformación, llamémoslo así, por el primario, ¿sí? Por el voltaje del primario. ¿Cuál es la relación del transformador? Es la salida, ¿sí? El número de espiras del secundario sobre el número de espiras del primario, ¿cierto? O sea, 1 sobre 1 menos D. Esa es la relación de transformación. Entonces, ¿qué tenemos acá? Pues obviamente sabemos que el voltaje del secundario es la relación de transformación 1 sobre 1 menos D por el voltaje del primario. Acá discúlpenme que me quedó mal este. Primario. ¿Cuál es el voltaje del primario? VO por 1 menos D. O sea que el secundario, ¿cuál es el voltaje? VO. O sea, cumplimos con esto, ¿no? Cumplimos que el voltaje del secundario es VO. Ahora, en términos de la corriente, pues se sale, digamos que de forma inversa. La corriente del secundario es la corriente del primario sobre la relación de transformación. Entonces, ¿cuál es la corriente del secundario? Es la corriente del primario. ¿Cuál es la corriente que entra al transformador? Es IL sobre la relación de transformación. ¿Cuál es la relación? 1 sobre 1 menos D. Por lo tanto, la corriente del primario será IL por 1 menos D. Entonces cumplimos con que esta corriente que sale del punto del transformador, ¿cierto? Acá, perdón, ¿sí? Es es IL por 1 menos D. ¿Listo? Entonces, este circuito, ¿sí? Nos ayuda a encontrar nuestro circuito equivalente.
¿sí? Ya explicamos un poquito la función de ese transformador ideal de C. Y ahora, entonces, podemos eliminar ese transformador, ¿no? O sea, pasando todo de un lado a otro, ¿sí? Ejemplo, voy a llevar todo hacia el lado izquierdo, ¿sí? Entonces, primer circuito equivalente. Entonces tenemos que BI, como está al lado izquierdo, pues no sufre ninguna modificación. RL tampoco sufre ninguna modificación, pero el voltaje, ¿cierto? El voltaje no, sino la resistencia, ¿sí? Esta resistencia va a pasar a través de este transformador para verse en el primario. Una impedancia o una resistencia, digamos que cómo pasa a través de un transformador. Pasa como, ¿sí? Esa resistencia o esa impedancia, por llamarlo así, el valor de la resistencia por la relación de transformación al cuadrado, ¿sí? Ahora necesitamos pues pasar esta resistencia, esta impedancia al otro lado del transformador. ¿Cómo pasa esa resistencia que está en el secundario al primario? Entonces pasa como el valor de la resistencia sobre la relación de transformación al cuadrado. ¿Listo? O sea, eso queda que esa resistencia equivale a RO sobre 1 menos D, esto al cuadrado. O sea, RO por 1 menos D al cuadrado. ¿Listo? Recordemos que este es BI. ¿Sí? Eh, y digamos que podríamos resolver nuestro circuito. Este es IL. Y queremos encontrar cuál es la resistencia, cuál es la corriente IL. ¿Sí? Entonces, IL es igual a BI y L es igual a BI sobre RL más RO por 1 menos D al cuadrado. Y podemos reescribir esta ecuación como BI sobre 1 menos D al cuadrado por 1 sobre RL, bueno, RO más RL sobre 1 menos D al cuadrado. ¿Sí? Y tenemos otra expresión, ¿sí? De IL, ¿sí? ¿En función de qué? De BI, ¿sí? Eso nos sirve este circuito equivalente, ¿sí? Ahora, eh, el otro circuito equivalente, no pasando todo hacia el primario, sino pasando todo hacia el secundario. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que pasar esta impedancia al otro lado y esta fuente de voltaje al otro lado del transformador. ¿Cómo pasa la fuente de voltaje? ¿Sí? Simplemente como BI, que habíamos dicho, BI por la relación de transformación. Y la relación de transformación es 1 sobre 1 menos D. La impedancia, ¿sí? La impedancia pasa del lado izquierdo al lado derecho como RO por la relación de transformación al cuadrado, o sea, 1 sobre 1 menos D al cuadrado. Y RO, que estaba al otro lado del transformador, pues queda con el mismo valor. ¿Listo? Y acá tenemos más o menos el voltaje de la salida. ¿Listo? Y acá podemos
también encontrar una relación para VO. ¿VO qué es? VO es el voltaje de entrada por, ¿cierto? La resistencia que quiero hallar el voltaje sobre la suma de las resistencias. Discúlpeme que este es RL más RL sobre 1 menos D al cuadrado. Y tenemos que VI sobre 1 menos D por, ¿sí? Si dividimos a este en RO, en este en RO y en este en RO, pues tenemos en el numerador 1, en el denominador para este 1 y para este quedaría RL sobre RO 1 menos D. ¿Y de qué hemos llegado? Hemos llegado a la misma expresión que hemos encontrado anteriormente, ¿sí? Pero tenemos circuitos equivalentes eh, sin esos estados, ¿sí? Sino que circuitos que me permiten encontrar una salida, una entrada. Ahorita, pues obviamente es más fácil encontrarlo a través de las ecuaciones de cada uno de los estados. Pero más adelante, cuando involucremos la dinámica del circuito, ya no hacer esa aproximación de bajo Ripple, vamos a darnos cuenta que este es aplicar digamos que este transformador DC va a ser muy bueno para poder encontrar relaciones de salida sobre entrada, ¿sí? De salida sobre entrada. Porque acá, pues obviamente sabemos que podemos despejar, tenemos que VO sobre VI, que es una relación de salida sobre entrada, pues va a ser igual a 1 sobre 1 menos D por 1 sobre 1 más RL sobre RO 1 menos D al cuadrado. ¿Sí? Pero vamos a ver que más adelante ese transformador ayuda muchísimo para encontrar otro tipo de relaciones que son. Continuando, eh, finalmente habíamos llegado al modelo equivalente para el convertidor boost, simplemente aplicando la aproximación de bajo Ripple. Ahora nosotros vamos a continuar con el análisis, pero ya no vamos a aplicar aproximación de bajo Ripple. ¿Sí? Vamos a tener en cuenta esas perturbaciones o Ripple a través de los componentes. Entonces, con el mismo circuito que hemos analizado, que es el siguiente, eh, que es el convertidor boost, tenemos lo siguiente. Listo, entonces nosotros habíamos definido, ¿sí?, que esas señales, ¿sí?, que tienen Ripple, por ejemplo, IL, que es variante en el tiempo, tiene un Ripple, nosotros ya lo vimos en las anteriores clases. También el voltaje a la salida, ese voltaje en el condensador tiene un Ripple. La podemos representar de la siguiente forma, ¿no? IL, ¿sí?, como
la corriente, una corriente promedio más un ripple, ¿cierto? Más unas variaciones, que lo vamos a definir como IL gorro, ¿sí? ABO, pues de la misma forma, ¿no? Un BO promedio más un BO de variaciones, ¿listo? Entonces vamos a hacer el análisis de nuestro convertidor ya sin aproximación de bajo rizado o de bajo ripple. Estado 1, circuito equivalente. Lo vamos a hacer por el momento sin pérdidas. Y vamos a analizar ese voltaje en la inductancia, ¿no? Entonces el voltaje en la inductancia es igual a ¿quién? Es igual a BI. La corriente en el condensador es igual a menos BO sobre RO, ¿no? Porque acá tenemos más o menos BO, ¿cierto? Ya en términos, digamos que la notación que estamos utilizando. ¿Por qué? Porque por acá hay una corriente del condensador, y por acá hay una corriente de salida. Listo, ya tenemos nuestro análisis para el primer estado. Para el segundo estado sería la inductancia entrando al nodo del condensador acá está abierto el MOSFET, inductancia, condensador y la resistencia a la salida. Tenemos por acá ABO, por acá A y L, ¿cierto? Por acá A y O y la corriente en el condensador. Entonces encontremos. Vamos a encontrar ABL y también AIC. BL a qué es igual? Es igual a BI menos, ¿sí? Porque el voltaje en la inductancia está acá. Este es el voltaje en la inductancia. Menos BO. Y la corriente en el condensador pues sería IL que entra al nodo menos la que sale que es IO. Pero IO que es BO sobre RO. ¿Listo? Hacemos balance. Y tenemos nuestra ecuación para BL y también para IC, que sería menos BO sobre RO por D más IL menos BO sobre RO por 1 menos D.
¿Listo? Entonces, partiendo de esto, nosotros sabemos que BL en corchetes es igual a un BL más un BL de variaciones. ¿Sí? Eso es importante. Ahora tenemos BI por D. Pero ¿quién es de corchetes? Es un D promedio más un D de variaciones. Más BI menos BO corchete. ¿Y ese quién es? Es BO promedio más BO de variaciones. Y lo mismo para este caso. ¿Listo? Sigamos. Y vamos a expandir. Listo. Y tenemos, digamos que las expresiones. Ahora, vamos a analizar. Este término es un término de C porque está multiplicando los valores promedio. Este es un término, ¿sí? Este es un término de primer orden, ¿sí? Está multiplicando un promedio por una C. Y así. Entonces este es un promedio, este es un promedio, este es un promedio, este es un promedio. Y ya no tenemos más. Este es primer orden, este es de primer orden, primer orden, primer orden, y este último que ustedes ven acá en amarillo es de segundo orden. ¿Listo? Entonces vamos a igualar primer orden, ¿sí? Primer orden con lo de primer orden y segundo, perdón, promedio con lo de promedio y primer orden con lo de primer orden. Entonces BL promedio, ¿a qué es igual? Es igual a todo lo que es DC, o sea, BI por D más BI menos BI por D menos BO más BO por D. Acá vemos que podemos simplificar este término y este término y tenemos que BL promedio, que es igual a 0, ¿cierto? Es igual a BI menos BO y factorizamos 1 menos D, ¿cierto? Que lo podemos hacer. Esa parte sencilla. Ahora miremos el primer orden. Entonces tenemos a BI por D gorro menos BI por D gorro más BO por D gorro, ¿cierto? Más, perdón, menos B gorro más BO por D promedio, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5 términos. 1, 2, 3, 4, 5 términos. Y miremos que se puede eliminar, ¿no? Podemos observar que se pueden eliminar términos y BL de primer orden o gorro,
para simplificar, es BO por D gorro menos BO gorro por 1 menos D, ya factorizando. ¿Sí? Ahora, ¿qué es BL gorro? ¿Sí? Entonces, si nosotros recordamos, BL gorro es igual a, ¿qué es el voltaje en una inductancia? L de I de T, o sea, L por TI. Entonces, obviamente tendremos que relacionarlo con IL gorro, ¿sí? BL gorro y L gorro por un dB de T, ¿no? dB de T no, sino DI de T, que es este acá. Entonces podemos igualarlo, ¿cierto? Que L de I L gorro de T es igual a BO por D gorro menos BO gorro por 1 menos D. En este caso, B gorro ya no es 0, ¿sí? Porque estamos hablando de las variaciones, no estamos hablando de un promedio, ¿sí? Por eso observamos esto. ¿Listo? Y obviamente, pues, si queremos despejar, esto solamente es para que ustedes tengan claro que se puede llegar a esa expresión. Podemos pasar a dividir la inductancia y ya tenemos esa relación diferencial en el tiempo. Ahora, nos falta el condensador, ¿no? Entonces el condensador IC, que es igual a IC promedio más IC de variaciones, es igual a, haciendo este balance, simplificándolo, ¿sí? Tenemos a IL por 1 menos D menos BO sobre RO, simplificando esa ecuación que ya mencionamos. Tenemos que IC más IC gorro es igual a IL promedio más IL gorro por 1 menos D promedio más D gorro menos BO sobre RO menos BO gorro sobre RO. Y tenemos para promedio IC igual a 0 igual a IL por 1 menos D menos BO sobre RO. Y para las variaciones, IC gorro es igual a, obviamente, C por dB DC, o sea, BO que están en paralelo, dt es igual a IL 1 menos D, ¿sí? Menos IL promedio por D gorro y menos BO gorro sobre RO, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, nosotros hemos desechado, ¿sí?, los términos de segundo orden, ¿sí? Acá nos salía un término de segundo orden, que es IL gorro por D gorro. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos linealizando en un punto de operación, ¿sí? Estamos linealizando en un punto de operación. No estamos teniendo en cuenta la parte no lineal del circuito. Eso es importante tenerlo claro. Y pues acá obviamente tenemos que de la derivada de BO gorro
con respecto al tiempo es igual a IL gorro por 1 menos D sobre L menos IL sobre L por D gorro menos 1 sobre LRO. Discúlpenme, no es L, es C, estamos hablando del condensador, por BO gorro. ¿Listo? Y ya tenemos nuestras ecuaciones variantes en el tiempo. Pues para el promedio no hay necesidad de hacer nuestro circuito equivalente, ¿sí? Pero, ¿sí? Porque ya vimos que pues, se puede hacer más fácil simplemente reemplazando unas ecuaciones. Pero sí es muy importante tener en cuenta la construcción del circuito equivalente para las variaciones. Entonces vamos a construir nuestro equivalente para el modelo AC. ¿Listo? Vamos a reescribir nuestras ecuaciones. Bueno, más que reescribirlas, las vamos a utilizar. ¿Sí? Discúlpenme. Vamos a poner en rojo. Y también utilizaremos esta. Entonces realizaremos la construcción. ¿Sí? Realizaremos la construcción del circuito equivalente. Entonces, para este, para esta ecuación tendremos una fuente de voltaje, ¿sí? Una fuente de voltaje que se llama VO, que depende del ciclo útil en términos de variaciones, la inductancia y una fuente que depende del voltaje de variaciones por 1 menos D. Esta es la inductancia, por lo tanto el voltaje de la inductancia, ¿sí? Porque estamos analizando variaciones, pues será ese, ¿no? Y este circuito representa esta ecuación. Miremos el otro. Tenemos, ¿sí? Una fuente de corriente, que será IL gorro por 1 menos D, una fuente de corriente, pero ahora que depende del ciclo útil, negativa, o sea,
hacia abajo por el signo de la corriente. Discúlpenme. Nuestro condensador y la resistencia de salida. Tenemos acá nuestro voltaje a la salida, la corriente del condensador, perdón, IC de variaciones y ya, ¿sí? Entonces tenemos este circuito que cumple con esta función y este circuito que cumple con esta función. Miren que suele, o sea, es similar en donde este voltaje de la salida depende de 1 menos D, o sea, está en función de 1 menos D, y esta corriente que tenemos acá, que este es un circuito serie, es común la corriente, ¿sí? Y en este circuito en paralelo lo que es en común es el voltaje, ese lo veo acá y esta corriente la veo acá, por lo tanto puedo utilizar el transformador de C, ¿sí? El transformador de C lo que me ayuda es a eliminar estas dos fuentes, ¿sí? Para poder unir esos dos circuitos equivalentes. Entonces vamos a tener este voltaje, esta impedancia, el transformador de C y la otra parte de nuestro circuito. Esto es VO por de gorro L menos A. Discúlpenme, este menos no va acá porque ya lo colocamos el sentido de la corriente. Y L por de gorro y C. ¿Listo? Obviamente tenemos acá nuestro voltaje a la salida. ¿Sí? ¿Cuál es la relación de ese transformador? Es 1 menos D a 1. ¿Sí? Este es la corriente que fluye acá. Es IL gorro. Y el voltaje que hay acá, pues es este. ¿Sí? Y llegamos al circuito equivalente del convertidor boost para AC. Entonces este es el circuito equivalente, ¿sí? Para el primer orden. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este circuito sí involucra los elementos almacenadores de energía. El promedio no, ¿sí? En este simplemente se veía como un cortocircuito o como un circuito abierto. ¿Eso en qué influye? En que nosotros, ¿sí? Para poder tener, ¿sí? Digamos que una dinámica en el circuito, pues es el primer orden el que nos lo da, porque cuando llevamos esto a Laplace, estos elementos son los que contienen esa S, ¿cierto? Ese, digamos que más allá de la parte matemática, es ese análisis variante en el tiempo. Y mire que nos lo dice acá, este diferencial de tiempo, ¿sí? Que ya lo vamos a ver más adelante. Muchas gracias por su atención. Es muy importante tener este circuito claro, ¿sí? Porque a partir de este circuito equivalente vamos a poder encontrar relaciones de salida sobre entrada variantes en el tiempo, o sea, funciones de transferencia. Y esas funciones de transferencia van a expresar el comportamiento del circuito ante esas variaciones, ¿sí? Muchas gracias por su atención.